Bienvenidos a la clase. Continuando con nuestro tema de flujo de efectivo, hoy vamos a hablar sobre las actividades que dan lugar a este estado financiero. Nosotros debemos clasificar las actividades, las cuentas contables del estado de situación financiera, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, distinto de las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo. Tenemos que clasificarlas según estas tres rubros o tres tipos de actividades. Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación o financiamiento, ¿sí? Entonces, pensemos en actividades de operación. Constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias. Por ejemplo, en una empresa comercializadora, ¿qué tipo de actividades son de operación? Los cobros y pagos. Por ejemplo, el cobro de ventas a crédito, tocamos cuentas por cobrar, el pago a los empleados, ¿sí? El pago de gastos ordinarios de la entidad, por ejemplo, gastos de papelería, el pago de impuestos, ¿sí? Actividades ordinarias, ¿sí? Que tienen que ver con el día a día y la operatividad de la entidad. También, por ejemplo, la parte de compra de mercancía, cuando se compra inventario, bien sea en una comercializadora de productos terminados, en una manufacturera de materia prima, ¿ok? Estas son actividades operativas, actividades de operación. Para las actividades de inversión, las actividades de inversión se refieren a la parte generalmente de largo plazo o no corriente. Tiene que ver con las operaciones de compra y venta, propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se compra el activo a largo plazo, compramos una maquinaria, compramos un terreno, estamos haciendo uso del efectivo, ¿sí? Siempre recuerden que esto tiene que ver con el uso y en las fuentes o el origen del efectivo. Ustedes dirán, profesora, pero si el terreno o la maquinaria se compra a crédito, pues no toca el efectivo, no afecta al estado de flujos de efectivo. Son actividades que tengan que ver con el efectivo, ¿ok? Entonces, cuando se compra un terreno de contado, cuando se compra una maquinaria de contado, equipo, ¿ok? Cuando se adquieren inversiones que no tengan que ver con equivalentes de efectivo, sino aquellas inversiones, por ejemplo, en títulos de deuda o en títulos de patrimonio, cuando se compran bonos, cuando se compran acciones de otras entidades con la finalidad de obtener un rendimiento, ¿sí? Cuando se quieren obtener dividendos de invertir en acciones, cuando se quieren obtener intereses de invertir en bonos, son actividades de inversión, ¿ok? Cuando yo compro el bono, cuando yo compro la acción, disminuyo el efectivo. Cuando yo vendo el bono, cuando yo vendo la acción, aumenta el efectivo. Cuando yo obtengo rendimiento de ese bono, de esa acción, ¿sí? De ese título de deuda, de patrimonio en el cual invertí, ¿sí? Cuando yo obtengo el rendimiento, se supone que aumenta el efectivo, ¿ok? Entonces, actividades de inversión, por acá se las estoy dejando, actividades de inversión, tiene que ver con el movimiento tanto de compra como de venta o permuta de propiedad, planta y equipo, de los activos intangibles, por ejemplo, una patente, una marca de fábrica, ¿sí? O también tiene que ver, actividad de inversión, con la compra o venta de títulos de deuda de patrimonios de otra entidad, ¿ok? Siempre repito que sea distinto de los que hablamos en la clase anterior de equivalentes de efectivo. Cuando la inversión es equivalente de efectivo, pues se considera efectivo, no se considera, no entra dentro de este rubro de estas actividades o de estas cuentas contables, ¿ok? Actividades de financiación, como se los digo acá, transacciones que afectan la deuda y el capital de la propia entidad. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver, por ejemplo, con adquirir un préstamo bancario. Si la entidad adquiere un préstamo bancario, esa cuenta contable es una actividad de financiación, ¿sí? ¿Qué hace el préstamo bancario? Hace que aumente nuestro efectivo. Ahora, cuando se paga el préstamo bancario, también es una actividad de financiación, es una disminución
de efectivo por pago de préstamo bancario, ¿sí? Pero es una actividad de financiación. Esos gastos financieros que se generan por estas actividades de préstamos, por ejemplo, afectan este tipo de rubro, ¿ok? Cuando la empresa, por ejemplo, emite bonos, aumenta el efectivo, ¿sí? Cuando la empresa llega a la fecha de vencimiento de ese bono y paga el valor del bono más los intereses, disminuye el efectivo. ¿Pero por qué razón? Por una actividad de financiamiento, ¿ok? Pensemos en la parte de pasivo, distinto del pasivo operacional, distinto por ejemplo de esas cuentas por pagar empleados, cuentas por pagar proveedores, cuentas por pagar impuestos, ¿sí? Pensemos en el pasivo que tiene que ver con la emisión de títulos de deuda, con la adquisición de préstamos, ¿ok? Y la correspondiente actividad que se genera a partir de la emisión de los títulos de deuda o de la adquisición de préstamos con otras entidades o instituciones financieras. También hablamos en la parte de actividades de financiamiento del movimiento del capital. ¿Qué pasa cuando una empresa emite nuevas acciones? Si se emiten nuevas acciones, se supone que aumenta el efectivo, ¿ok? ¿Qué pasa si la empresa decide vender las acciones, disminuir el capital social? Si el pago a los accionistas lo realiza con efectivo, pues disminuirá el efectivo por una actividad de financiamiento, ¿sí? Vía capital, ¿ok? Ojo con eso. También, profesora, ¿qué pasa con los dividendos? Cuando se decretan dividendos, se afecta al pasivo. Cuando se paga ese dividendo, ¿qué le pasa al efectivo? Si el dividendo es pagado en efectivo o equivalente a efectivo, disminuye, ¿ok? Entonces, toda actividad que tenga que ver con la financiación de la empresa, bien sea por parte de terceros o por parte de los accionistas, se clasificará como actividad de financiamiento, ¿ok? Y repasando, tipos de actividades que afectan el estado de flujo de efectivo: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento o financiación. Lo primero que ustedes tienen que hacer para elaborar el estado de flujo de efectivo, sea por el método directo o indirecto, es clasificar las actividades, saber en qué rubro lo vamos a colocar dentro del estado financiero. Es sencillo, jóvenes, no se asusten, no tengan miedo, es bastante sencillo. No se preocupen que vamos a hacer ejercicios para que esto lo vean en la práctica. Cualquier duda o comentario, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.